¿Qué tal? ¿Cómo está? Recibe un saludo hasta donde quiera que se encuentre. Acompáñeme a revisar la propuesta de autoevaluación sobre el Plan de Estudios 2022 que le dejé en el video de las orientaciones para docentes de esta octava sesión de Consejo Técnico Escolar, no sin antes invitarle a que se suscriba a este canal de ideas malignas que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente. Dele clic a ese botón y sea parte de esta comunidad o adhiérase también a los canales de Telegram y WhatsApp. Le dejaré en la descripción del video los enlaces. Y bueno, pues, ¿qué es lo que veremos hoy? Precisamente esta propuesta de autoevaluación es un ejemplo diseñado para la función docente, pero que no excluye al resto sobre los elementos básicos que debiéramos tener al momento de planear u observar de la planeación. Bueno, pues como le comenté, se encuentra en este video. Si usted no ha visto, le invito a que lo haga para que vea cómo fue apareciendo. Es una propuesta que puede insertarse en el primero o en el segundo momento de la sesión. Y ahora pues ya se encuentra el documento. Hasta apenas ahorita ya está en el Drive. Va a encontrar una liga para el blog en en este video, en la descripción. Ahí lo puede encontrar si usted lo quiere descargar para usted o para una mesa de trabajo, si así lo considera. Y ahora sí, bueno, vamos a empezar. Vienen en 5 ámbitos estas 22 preguntas. En el primer ámbito, integración curricular, está el trabajo interdisciplinario, problematización y trabajo por proyectos. El objetivo es identificar de qué forma favorecieron cada uno de los componentes del proceso de la integración curricular. Y bueno, pues no sin antes empezar, ¿y qué es esto, no? Y vamos a estarnos amparando en el anexo al acuerdo 140822. En este momento en la página 4 veremos que se define la integración curricular en 2 párrafos. Este aparece en las orientaciones y simplemente habla de que se está expresada en los campos formativos ejes articuladores. Note que es un par. Establecen los contenidos fundamentales y estos se encuentran desarrollados en los programas de estudio. Quizá lo importante es el otro párrafo, el segundo, porque aquí vamos a encontrar que se articula el trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos. Todo esto es una formación integral y sitúa los procesos formativos en los contextos en los que aprende el estudiantado. Aquí es de donde salen esos tres que debiéramos de darle observancia cuando de integración curricular hablamos. En el canal hace tiempo, en el ciclo escolar anterior, salió este video con esta carátula, resolviendo nudos sobre el programa analítico. Y aquí, ¿qué fue? ¿Por qué estoy mencionándolo? Es que hubo un episodio del podcast, el número 6, en donde le fui platicando cómo se desarrolla la integración curricular a partir de esa definición y en todo el plan de estudios, cómo, a qué elementos se va refiriendo. Pero como fue platicado, y usted sabe que en el podcast pues no hay nada que ver en pantalla, algunas personas pidieron que si se podía hacer una versión en pantalla y bueno, pues por eso tiene el cuadro de la derecha. En ese video se va desarrollando como si fuera una fórmula, un sistema de ecuaciones para que veamos la integración curricular hasta nivel aula. Si a usted le considera, ahí están esos 2 materiales a su disposición. Ahora sí vamos a ver las preguntas. La primera, que habla sobre la planeación, el formato, consideró un campo para indicar las referencias programáticas, contenido PDA de otras disciplinas. En este caso, usted sabe que trabajo en el nivel de secundaria. Aquí pudiéramos cambiarle en el archivo de Word editable, a lo mejor directo a campos, con los que se vinculó. Aquí hablamos de interdisciplina. El número 2 desarrolló al menos 2 planeaciones didácticas en las que se vinculó con alguna otra disciplina o campo. Seguimos en el ámbito de la interdisciplina. La pregunta número 3. Consideró durante los momentos iniciales de la experiencia formativa, ese es un término que vamos a ver más adelante por si le es extraño, la estrategia de problematización como medio que favorece la democratización del conocimiento. Vamos a ver, aquí hay unas referencias, aunque ya estamos en problematización. Y bueno, pues nos vamos a ubicar, seguimos en este anexo al acuerdo 140822, que es el plan de estudios, página 18, donde vamos a encontrar que lo común se expresa como una organización de procesos educativos y escolares inspirados en principios de apoyo mutuo y solidaridad, anclado en el diálogo de todas esas figuras que están ahí, y la dinámica curricular de la escuela, desde lo común, acoge la problematización de la realidad
como estrategia central para el diálogo, la integración del conocimiento, así como para construir puentes entre el saber y la realidad cotidiana. La problematización, entonces, aparte de que está señalada como una estrategia central, es decir, debimos de haberla empleado hasta el día de hoy durante todo este ciclo escolar, ahí estamos valorando si eso ocurrió. Mire, ¿para qué sirve? Construir puentes entre el saber y la realidad cotidiana. Nosotros tenemos que llegar para allá. Bueno, pues entonces ahí tenemos. Y tenemos todavía por ahí otro parrafito después de ese. Convertir en pregunta el vínculo con el mundo implica replantear el acercamiento al conocimiento escolarmente organizado, algo así como lo conocíamos, lo cual es inseparable de la manera en que éste se expresa en el mundo de los estudiantes, lo que conlleva un reaprendizaje de las formas de vivir desde lo común en donde está presente la diversidad de interrelaciones en la comunidad local, regional, nacional y mundial. Entonces, estarnos permanentemente preguntándonos y cuestionándonos una realidad es parte de lo que logramos con la problematización. Por eso es que hay que tenerla en cuenta. Nos vamos a mover un poco más abajo. Todo esto sigue siendo el tema número 1 que se titula Nueva Escuela Mexicana. Ahora en la página 27, donde habla de la integración del currículo que contribuye a dar sentido a la vida democrática de las escuelas. Favorece una construcción de la realidad en la que la niñez, los adolescentes, adultos aparecen como sujetos históricos capaces de acercarse al mundo, interpretarlo y contribuir a transformarlo desde diferentes perspectivas, y con esto se favorece una construcción democrática del conocimiento, otro término que venía en esa pregunta. Este seguramente a usted le suena de la Ley General de Educación, ¿verdad? En donde en el artículo 20 pues precisamente habla acerca de eso. Así que aquí están las referencias sobre el contenido de esa pregunta. En la 4, aplicó técnicas para desarrollar la problematización que simplifican la visibilización de las hipótesis, afirmaciones, causas y o consecuencias. Esta ya es una forma de aplicarla de una manera sistemática. La problematización puede ser en función de preguntas y puede ser a través de un diálogo, pero también puede ser utilizado, por ejemplo, con el árbol del problema, el árbol de soluciones, que incluso fue mencionado en ese video que le anuncié en un principio. Seguimos estacionados en problematización. Y la 5, empleó metodologías sociocríticas para vivir la experiencia formativa, aparte de las elegidas para el tratamiento de los contenidos declarativos. Esta es la tercera parte de la integración curricular, el método de proyecto. Y aquí nos vamos a mover a la página 14, donde el texto dice que junto con los adultos, los estudiantes participan activamente en la construcción social de la escuela y su entorno. Lo anterior se logra una vez que comparten los saberes y conocimientos que se transmiten en el espacio escolar y los relacionan con prácticas, sentidos, costumbres y valores que provienen de su vida cotidiana. Si bien no hay una mención exacta de cómo suceda esto, más allá de que integración curricular sí lo dice, recordar que estamos ante un método experiencial que necesita forzosamente una actividad de campo. Más adelante vamos a ver otras referencias. No quise juntarlas todas para una pregunta, sino que simplemente para que fuera modo de introducción. Aquí ya de entrada integración curricular lo menciona. Y vámonos ahora a una mención que puede ser polémica o puede dar para la discusión. En el anexo al acuerdo 8823, en la página 462, aquí quiero hacer una aclaración. Me voy a esta página porque es la fase 6 de secundaria. Sin embargo, cuando terminan todos los contenidos de lo humano y lo comunitario, todos dicen lo mismo. Así que usted puede ir a su documento de la fase en la que usted se encuentra, hablando de la 2 a la 6, y se va a encontrar este mismo texto en el título tercero del programa analítico que dice formulemos el programa analítico. Dice, asimismo, dentro de este documento, enunciará de manera general algunas vinculaciones y metodologías, proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, secuencia didáctica, enseñanza globalizada, entre otros, al tiempo que define de qué manera estarán presentes los ejes articuladores. Este párrafo, si lo leemos de manera independiente,
y no lo conectamos con nada, pues nos presenta opciones. Sin embargo, dentro de este mismo, lo que usted tiene en la parte de abajo de ejes articuladores, en el momento en que yo los voy a emplear tal y como lo menciona el plan de estudios, entonces forzosamente tengo que hacer una vista al exterior, a la comunidad, lo que veníamos ahorita platicando en la referencia anterior. No me dice que yo me quede a lo mejor con proyectos porque aquí estoy viendo más opciones. Sin embargo, necesito forzosamente, permítame decirlo de esta manera, abrir la puerta de la escuela y caminar en la comunidad, relacionarme hacia allá. ¿Por qué razón? Porque dice al final que define de qué manera estarán presentes los ejes articuladores. El eje articulador no sirve de nada si esta puerta de la escuela no se abre y se va a donde está la vida cotidiana. Es decir, si me quedo en el aula, no. Por eso este párrafo hay que tenerle mucho cuidado en su lectura por las interpretaciones que pudieran darse y por la apropiación del plan de estudio que podamos tener. Bien, vamos al ámbito número 2, fundamentos de la propuesta curricular. La comunidad como núcleo integrado de los procesos de enseñanza y aprendizaje tiene por objetivo identificar si el colectivo docente ha considerado la interconexión e interdependencia con la comunidad. ¿Qué cree? Este es el tema 6 y este es el subtema 6.1 de ese que estamos dando duro y dale en este canal. Pues aquí hay preguntas para ello. La número 6 considera un campo dentro de una planeación para visibilizar una situación de la vida cotidiana del alumnado dentro de su entorno cercano de la escuela. Y aquí es el entorno comunitario el que estamos explorando. Nos vamos otra vez a el plan de estudios, anexo al acuerdo 140822, página 68, donde encontraremos que la escuela es un punto de encuentro, una experiencia más, única e insustituible, que se relaciona con otras vivencias dentro de la comunidad. Ve como que hay que abrir la puerta, porque está como la familia, el centro deportivo, la calle misma, la biblioteca, la plaza pública, entre otros espacios que contribuyen al desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Aquí vamos, este tema 6.1 es uno de los 4 pilares que vienen enunciados en estas orientaciones para la octava sesión que recorren de principio a fin el plan de estudios. Así que por eso es que estar dando vista a que desde un principio está visibilizado de qué maneras, en qué circunstancias nos estamos interconectando y mantenemos esta interdependencia con la comunidad. Pregunta 7. ¿Las situaciones empleadas estaban particularizadas hacia el entorno cercano de la escuela? Seguimos en el entorno comunitario. Otra referencia en esa misma página 68, se trata de que sus aprendizajes no solo tengan sentido en el marco de la disciplina que refleja los intereses especializados de los adultos, ni únicamente en el aula, es decir, no porque en el plan eso es lo que ustedes tienen que aprender y del aula no salen, sino que sean llevados a otros espacios de su vida escolar y comunitaria para que construyan nuevos significados con lo aprendido, problematizando la realidad y fortaleciendo así la educación. Mire, aquí está nuevamente esta importante necesidad de vincularnos con el entorno cercano, con la realidad, con la vida comunitaria. Hay una parte que se tiene que aprender dentro de lo teórico de los contenidos declarativos, eso no creo que haya duda alguna. Pero después viene esta otra parte. Pregunta número 8. Contextualizó los contenidos IOPDA al entorno cercano de la escuela con base a un programa analítico o diagnóstico socioeducativo. Seguimos en esta misma línea del entorno comunitario. Nos vamos a mover ahora, seguimos en la página 68, donde vienen 3 razones del por qué la comunidad es el núcleo integrador. Yo le invito a que revise aquí en el canal, está el resumen de cada uno de los temas. Le voy a dejar la liga, pero de la lista de reproducción para que, si usted gusta, pase ahí al tema 6. La escuela debe considerar los conocimientos y saberes socialmente construidos de la vida comunitaria por el estudiantado, así como el sentido que ellos le dan al proceso para discutir, el proceso de enseñanza-aprendizaje, para discutir e inclusive problematizar el contenido del plan a la luz de la realidad concreta que viven. Así que, pues es importante que estos
el programa sintético se flexione ese llamado segundo proceso de concreción curricular llamado programa analítico. Tenemos que considerar por esa razón y evidentemente el 9, que todo es lo mismo, nada más que ahora es codiseño, pues sea considerado para tener en cuenta el entorno comunitario. Y la pregunta número 10, consideró la exploración de los saberes comunitarios como insumo necesario para la elaboración o reorientación de la experiencia formativa. En esta última referencia vimos que pues necesitamos saber cómo ven la vida y cómo se inserta el programa sintético a la luz de esa vida para poder crear estos procesos de contextualización y codiseño. La pregunta número 11 requirió de acciones que implicaron la interacción con entidades o personas de la comunidad en donde movilizaron aprendizajes adquiridos en la escuela. Seguimos en el entorno comunitario y una página más adelante, la 69, encontramos lo siguiente. La constelación de instituciones y sujetos de la comunidad poseen conocimientos, saberes y experiencias que son fundamentales para dar profundidad, actualidad, relieve y contexto a la formación del estudiantado. Si abro la puerta a la comunidad, me tengo que encontrar instituciones y personas que caen en esta referencia. Lo estuvimos haciendo, en cada uno de esos proyectos fueron considerados, bueno, por eso se está evaluando. Vámonos con el segundo subtema de este tema del plan de estudio. Ahora es el aprendizaje como experiencia formativa. Aquí el objetivo es identificar la concepción de experiencia formativa que diseñó el colectivo docente. Vamos a ver qué entendemos. Hasta ahorita han venido esto de experiencia formativa, experiencia formativa. ¿Y qué es eso? Aquí va a aparecer. Vamos con la 12. Diseñó intenciones pedagógicas para la experiencia de aprendizaje que se vinculaban con las referencias programáticas indicadas. Aquí vamos a hablar de didáctica. Página 77 de este plan de estudios. El aprendizaje verdaderamente significativo se realiza cuando el estudiantado percibe información de su mundo inmediato, el de afuera, en función de su proyecto personal. Aquí no vamos a cuestionar si lo tiene o no. A lo mejor no lo tiene en las formas en las que lo conocemos. Y la interacción del contenido abstracto, simbólico, material y afectivo. Mire cómo se están juntando estos dos. Una referencia más, página 77. El papel de la didáctica será organizar la interacción entre el estudio de un conjunto de objetos, problemas, teorías, a partir de documentos, relatos, textos, temas, testimonios, etc., y una tarea a realizar en una situación de la vida real. O sea, lo que podríamos decir se hacía antes, que yo no estoy muy convencido, estoy creyente de que había gente y muchos que ya contextualizaban y situaban el aprendizaje, primero porque eran principios pedagógicos al menos del anterior plan, y segundo, pues porque era una necesidad que podían haber encontrado evidente. Pero supongamos que de todos modos se hacía lo que engloba como un aula, lo que está en azul y al principio, pero ahora lo juntamos con lo que está en amarillo. Tarea a realizar en una situación de la vida real. Por eso es que tuvimos que estar buscando esas situaciones para incorporarlas. Y aquí lo dicen, serán efectivas cuando la interacción entre contenido y proyecto personal tenga sentido para el estudiantado. Ahí vamos configurando lo que es esta experiencia formativa. Pregunta 13. ¿Consideró tener intervenciones didácticas para desarrollar los contenidos declarativos que demandaban los contenidos o PDA elegidos? Aquí hablamos de contenidos declarativos. Ojo, específicamente contenidos declarativos. Estamos en dos líneas, obligaciones normativas y el método de proyecto. Vámonos al acuerdo, anexo al acuerdo 100923, el de evaluación, el vigente, en el artículo cuarto, fracción 13ª, donde se define lo que es el personal docente, que dice que es ese profesional en la educación que asume ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje del alumnado en la escuela, considerando capacidades, circunstancias, necesidades, estilos, ritmos de aprendizaje y en consecuencia, aquí viene la parte, contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje como promotor, subraye desde promotor hasta en adelante, coordinador,
guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. ¿Qué significa? Que si vamos a estar impulsando proyectos y estos necesitan vincularse con la vida comunitaria, no es dejarlos a que ellos con pura investigación aprendan contenidos declarativos. Esas partes le corresponden a la escuela, al docente. El docente después va a vincular eso en una situación para que tengan sentido, pero eso no significa que vamos a estar haciendo de lado esta necesidad de intervención didáctica. Nos vamos al acuerdo 140822 a la página 79, donde tenemos otra referencia. Esta dice lo siguiente: los contenidos teóricos disciplinares pueden ser enseñados mediante diversas formas de participación, interacción y encuentro con otras personas, al brindar nuevas ideas para conformar contextos escolares. Bien, si bien no dice primero pasa por los teóricos, pero sí los están mencionando y ofrecen una forma de cómo enseñarlos. Es decir, está esa parte que no se puede eludir. Primero comienzo por ahí, después vienen estas situaciones de aprendizaje. Pregunta 14. ¿Convocó a más de un contenido o PDA para su movilización dentro de la experiencia formativa? Y aquí estamos dando vista a cómo trabajamos la no fragmentación. Y nos vamos al plan de estudios, página 26. Una de las críticas que históricamente se ha hecho es el encapsulamiento del aprendizaje, que delimita el conocimiento de un contenido descriptivo, clasificatorio y que no puede llevarse a la vida concreta. Aquí la pregunta es, ¿hasta dónde usted pudo evitar la no fragmentación? La interdisciplina era una forma de ver cómo se conectaban contenidos o PDA de un campo o de una disciplina en función de dónde trabaje. Pero cuando usted hablaba de un solo campo o de una sola disciplina, ¿usted lograba hacerlo internamente? Digamos una intradisciplina. Porque si usted trabajaba un PDA alejado de otros, pues es una fragmentación. La fragmentación me hubiera gustado que lo hubieran colocado como algo que en algún momento no se iba a evitar y se podía utilizar esa palabra. Sin embargo, dentro de una misma disciplina o campo, se pueden utilizar más de uno de los contenidos o PDA para construir uno interno. Pero la pregunta es, ¿quién le dio la oportunidad a ello? Eso significaría que no solamente nos quedamos con la idea de interdisciplina, porque si utilizamos por ahí una planeación con un solo PDA, sin haber visto, sin haber realizado un ejercicio con posible vinculación a otro, pudiera ser que no, ¿eh? Saberes y pensamiento científico en lenguajes tienen contenidos que van secuenciados y Mejoredo lo señaló desde antes de que comenzara este ciclo escolar. Pero haber explorado todas las posibilidades de que dentro del mismo campo disciplina, haber hecho una conexión. Entonces queda esa parte para valorar. Y en la página 27 seguimos. El abordaje de esos temas. Hay que decir que un párrafo anterior ponen unos ejemplos de situaciones que están ocurriendo en la actualidad. El abordaje de estos temas se realizará preferentemente a partir de proyectos y otras actividades que integren conocimientos de múltiples fuentes, es decir, contenidos curriculares. Ahí podemos encontrar esta clave y además de que fortalece la opción de proyectos. Los aprendizajes definidos a partir de proyectos permiten la integración de nuevas experiencias a los aprendizajes previos y también favorecen la incorporación de experiencias anteriores a nuevas situaciones. La pregunta número 15. ¿Considera una experiencia formativa con dos o más dimensiones? De entre las siguientes: conceptual teórico, histórico, cultural, político, estético, ética y o afectiva. Aquí ya vamos con esto de la experiencia formativa, que la hemos estado construyendo a lo largo de las referencias. Página 78 del plan de estudios. Acercarse a los conceptos del programa de estudio requiere otorgarle un significado específico en una actividad conjunta con todos los que están ahí en blanco, en una experiencia cultural e históricamente significativa, que no sea meramente conceptual o teórica, sino también estética, ética, política y afectiva, algo que permite a todos, estudiantes y profesores, cuestionar la realidad.
Así que a eso nos estamos refiriendo con todas estas referencias a la experiencia formativa. Pregunta 16. Las intenciones pedagógicas para la experiencia de aprendizaje buscaron resolver un problema de la vida real, cuestionar o transformar una realidad. Ya vimos que estamos viendo esto de transformar la realidad, son finalidades, o al menos cuestionarla. En el libro Sin Recetas de la fase 4 no lo quise incluir porque pues básicamente quería poner las referencias solo del plan de estudios. Pero en ese libro vimos en 2 ocasiones en los consejos técnicos escolares y vimos que lo que se busca es eso, está tratando de solucionar problemas de la vida real, aquellos que sí se puedan resolver y no los que le pertenezcan a otras instituciones, o por lo menos cuestionar o transformar una realidad. Eso es una de las finalidades y hay una comparativa cuando se está viendo esto de la interdisciplina de la nueva escuela mexicana, ha de ser entre la página 11 y 17, creo que eso estará por ahí, en donde hacen una comparativa entre los proyectos de antes y los actuales, y en los de antes eran meramente la creación de algo instrumental. Aquí hay que preguntarnos qué estuvimos haciendo. Si llegamos a la parte que está en azul de esta pregunta, o simplemente estábamos creando productos, productos y productos. Por ahí usted recordará un diagrama de Yves Lenoir en la página 12, donde habla precisamente de eso. Y ahí vamos viendo si nos acercamos a interdisciplinas o no. En el ámbito 4 es el tercer subtema de este tema 6, la evaluación de los aprendizajes, donde por objetivo está identificar los elementos normativos que observa e incorpora en su práctica. La pregunta 17 ubicó momentos específicos para ofrecer retroalimentación en función de los tangibles e intangibles que fueron produciéndose en la experiencia formativa, es decir, no todo era un producto, podría haber sido una actitud. Y aquí estamos hablando pues del entorno comunitario, lo que se estuvo haciendo. Nos vamos a la página 81, donde nos dice, un aspecto central de la evaluación formativa es trabajar con el error del estudiantado en una estrategia didáctica para interpretar el sentido del error y acordar una estrategia de acción, un momento preventivo. No se trata de contabilizar las tareas, el número de sus asistencias, porcentaje de requisitos que cubrió, número de exámenes que aprobó. Eso póngaselo como lista de cotejo. ¿Lo hizo o no lo hizo? O mejor dicho, lo abandonó o hace mucho que lo abandonó o nunca lo utilizó. Más bien, se trata de juzgar si lo que hizo el estudiante está bien o no a partir de la comprensión de lo que no se ha hecho. Así que por eso es importantísimo estar frecuentemente revisando las acciones que pedimos que haga el alumnado y verificar si cumplen el propósito o no. Y no solamente una secuencia de acciones de que hasta el final me entero si está bien o no le reviso si sí o si no. Si usted pone una actividad, por algo la pone. Debería de haber un propósito. Tal vez no esté escrito en la planeación. Pero si no tenemos un propósito del por qué les decimos brinca de aquí a allá, entonces nosotros, ¿qué plan hicimos? Pregunta número 18. Utilizó un proceso de evaluación que contempló instrumentación, ejecución, procesamiento de datos, valoración, retroalimentación. Es de lo que le hablo. No es, el proceso de evaluación no es ajeno y no es aparte de la programación de las acciones formativas. En el momento en que decimos el alumno mueve un dedo, debe de haber un propósito y usted y todos debemos de ver si ese propósito merece el tiempo de una retroalimentación, porque el tiempo es lo que menos tenemos, o podemos regularlo de otra forma, pero quizá haya uno donde no hay que revisar minuciosamente lo que desarrolló el alumnado para ver si seguimos en el camino. Entonces estamos hablando de un proceso y no de una actividad que se reduce a un instrumento, una tabla donde pongo palomitas, taches o sí cumplió con esto y vámonos a lo que sigue. Es muy importante utilizar un proceso, no una acción de evaluación. Y bueno, la 19. El proceso de evaluación cumplió con lo establecido en el artículo quinto del anexo al acuerdo 100923. Esto ya es más particular. Le debemos observancia, es nacional. Así que yo puedo tener mi sistema de evaluación, pero tiene que ajustarse a esta referencia. Y es porque es un acuerdo secretarial, nada más por eso. ¿Y qué dice? Dice que son los referentes de la evaluación, que son los fundamentos de la propuesta curricular. Tome nota, es uno.
2. Perfil de egreso. Y 3. Los contenidos determinados en los campos formativos. Esas son sus 3 referencias. Ahorita acabamos de ver en el ámbito 2, 3 y este mismo 4 los fundamentos de la propuesta curricular. O sea, todas esas preguntas que le estoy proponiendo debieran de alguna manera tener una relación con evaluación formativa cuando usted esté ejecutando sus planeaciones didácticas. Está el perfil de egreso, el que me sigo preguntando por qué está ahí, y los contenidos determinados en los campos. Los contenidos se acompañan de los PDA. Si usted estuvo evaluando el texto del PDA o del contenido, usted estaría solamente en una de las 3 partes que vienen aquí. Y mire, la primera que fue mencionada, fundamentos de la propuesta curricular. Así que así podemos evaluar nuestros sistemas de evaluación. Y el último ámbito, el 5, ahora es el tema 8, organización curricular y específicamente ejes articuladores. El objetivo, identificar el debido empleo como parte del proceso de contextualización y aprendizaje situado, así como su función par con los contenidos PDA de un campo formativo. Si usted ya tiene rato en este canal, seguramente se acordará que en el episodio 9 le conté la historia de cómo se fueron formulando los 7 ejes articuladores a partir de la democracia, justicia, bienestar, capacidades físicas, mentales, cómo llegamos a esos 7. Y bueno, pues si usted lo considera, el episodio 9 del podcast habla de ello. Pregunta 20. Vinculó cada elección de eje articulador con las situaciones problema detectadas en el programa analítico o diagnóstico socioeducativo realizado. Aquí estamos explorando eje articulador. Nos vamos a la página 91 donde encontramos que los ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje, subráyele, con la realidad. Hace rato veíamos eso del texto de, usted puede utilizar métodos, estrategias globalizadas, el de proyectos, estudio de casos, secuencia didáctica, pero al final dice eje articulador. Eje articulador es conectarse con la realidad y la vida cotidiana. Si eso no sucede, entonces nos estamos quedando cortos. Esta doble conexión favorece la integración del proceso de aprendizaje, propiciando un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos aprendidos. Ahí viene también lo que es el tema 6 como una consecuencia. Pregunta 21. Perfiló cada elección de eje articulador con los contenidos PDA que seleccionó apropiados para la experiencia formativa. Fíjate, es aquí donde viene esto de que es un par eje articulado campo formativo. No es poner un eje a mi planeación, es si yo elegí más de un contenido o PDA, ese se vincula con todos los ejes que yo mencioné en la carátula administrativa o uno en particular se relaciona con un eje y otro con otro eje. Porque eso es posible. Vamos a ver referencias, página 91, seguimos ahí. Los ejes articuladores son punto de encuentro entre la didáctica con el saber de la vida cotidiana del estudiantado, lo que requiere que se pongan en juego diferentes situaciones de enseñanza que relacionen sus intereses con el, ahí está el par, contenido eje articulador. ¿Por qué? Ahí está el para qué, mejor dicho. Otorgarle un significado personal verdaderamente significativo. Para esto yo recomendaría revisar los fascículos de Mejoredu, la colección Aprendamos en Comunidad, porque entre el 2, 3 y 4 se puede ver cómo se trabaja el par contenido eje articulador. Realmente la SEP nunca nos puso un ejemplo. Y la última pregunta, ¿armonizó las acciones formativas planeadas con la perspectiva ética que ofrece cada uno de los ejes articuladores seleccionados? Digamos que esto simplemente es darle congruencia a las dos anteriores. Si yo dije que iba a trabajar igualdad de género, seguramente las acciones hablan de ello, huele a ello, porque recuerde que un eje articulador no es un tema que se enseña, no es una referencia de evaluación, es una perspectiva ética que subyace, en este caso, a las acciones formativas. Para esto, pues ya nos ayudan las referencias que acabamos de ver, de esta de eje articulado. Y bueno, pues esas son las 22 preguntas que al menos yo le propongo sería bueno que ustedes formularan algunas en función del nivel de apropiación que tengan del plan de estudios, compartirla entre pares
para saber y encontrar cuáles son mis necesidades formativas para este periodo de receso o poderlo incluir en los espacios en donde nos otorgan en el Consejo Técnico Escolar como asuntos de la escuela. Bueno, pues le agradezco que haya llegado hasta este punto. El documento, se lo recuerdo, podrá descargarlo si usted lo considera en el Drive, en donde usted va a encontrar una liga. Así que, pues quédese mucho y hasta la próxima.